tal? ¿Cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. A nombre de nuestro titular, el doctor Francisco Cervantes Pérez, y del maestro Jorge León Martínez, director de Proyectos y Vinculación, le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, como ya es de su conocimiento en este día, con la participación del Instituto de Geofísica de nuestra máxima casa de estudios, con la serie intitulada La Física de la Tierra. En esta ocasión vamos a hablar de un tema por demás interesante, que es el astro magno, ¿cómo decirlo?, el Sol. De hecho, el tema justamente de esta telesesión es Hurgando en el Sol desde la Tierra. Qué bueno que nos acompaña. Les recordamos nuestros teléfonos 5622-8728 y 5622-8720, y desde luego nuestra dirección de correo electrónico que estará apareciendo a lo largo de esta emisión, mirador@cuaed.unam.mx, para que se ponga usted en contacto con nosotros. Y bueno, tenemos una serie de libros para obsequiar a las 5 primeras personas que nos contesten una pregunta. Esto lo vamos a mencionar más adelante, así que quédese con nosotros. Damos inicio de esta manera dando también la bienvenida a los especialistas del Instituto de Geofísica que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, a su titular, el director del Instituto de Geofísica, el doctor José Valdés Galicia. José, Pepe, bienvenido nuevamente aquí a Mirador Universitario. Gracias por la nueva invitación y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente nos acompaña el doctor Américo González, quien es investigador del Instituto de Geofísica. Américo, bienvenido. Al contrario, muchas gracias y aquí estamos. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Lara, igualmente investigador del Instituto de Geofísica. Gracias, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Alex. ¿Te puedo llamar Alex? Claro. Sí, ¿verdad? Aquí queremos romper el turrón sobre todo y que usted pueda compartir con nosotros de manera amena todos estos conocimientos que tienen que ver con el Sol. De verdad, qué tema tan interesante. Para ello, vamos entonces a dar paso a lo que es el objetivo de esta sesión, que va a aparecer en un momento más en su pantalla, para que usted pueda identificar el tema que iremos analizando a lo largo de esta emisión. De esta forma, el objetivo es el siguiente: que el auditorio conozca por qué es importante el estudio del Sol y de qué manera los investigadores de la UNAM lo observan y analizan con instrumentos desde la Tierra y el espacio exterior. Así que bueno, para entrar ya en materia, Alex, yo quisiera preguntarte, o más bien que nos platicaras un poco, ¿qué podemos decir sobre nuestra estrella, sobre el Sol? Bueno, lo primero que podemos decir es que el Sol es una estrella. Entonces, si lo pudiéramos ver, por ejemplo, desde fuera de la galaxia, veríamos solamente un puntito más de todas las estrellas que forman una galaxia, veríamos un puntito brillante ahí. Es una estrella de las más comunes en el universo, pero para nosotros es muy importante porque pues la tenemos muy cerca, ¿no? Está muy muy cerca. Entonces pues es el origen de la vida en la Tierra, es de donde sale toda la energía para que la Tierra, para que la vida nazca en la Tierra. Y bueno, pues lo que podemos decir para nosotros en ciencia, el Sol es un excelente laboratorio para estudiar qué está pasando en las estrellas, ¿no? Qué pasa en el interior de las estrellas, qué pasa en las cercanías de las estrellas, y pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Estudiar el Sol. Podemos decir que el Sol es una esfera de gas. Realmente las estrellas son unas esferas de gas tremendamente grandes. Por ahí tenemos una gráfica donde podemos comparar el tamaño de los planetas con el tamaño del Sol. Es una gran cantidad de gas que presiona por energía gravitacional, por la fuerza gravitacional, presiona todo el material hacia el centro del Sol. Toda la presión de ese gas está en el centro del Sol. Ahí la temperatura es muy alta, la densidad es muy alta. Es tan alta que permite reacciones nucleares a ello. O sea, los átomos ya de ese gas, que normalmente es hidrógeno, bueno, es más hidrógeno que otra cosa, están tan juntos ya los átomos que se fusionan. Es lo que se llama esa reacción nuclear, es fusión. Entonces se fusionan los átomos y crean energía. Tenemos hidrógeno,
se fusionan 4 átomos de hidrógeno, forman uno de helio, y ahí hay una pérdida de masa. En esa conversión hidrógeno-helio se pierde masa. Y como sabemos, la masa se puede convertir en energía. Entonces, es de ahí de donde se obtiene la energía del Sol. En el centro, en el núcleo del Sol, se está generando la energía que fluye ya por las otras capas del Sol, que fluye en el medio interplanetario y que llega a la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso es interesante porque en el centro es donde se forma toda la energía del sistema solar, ¿no? Después, este gas va cambiando, la temperatura, la densidad va bajando. Cuando nos vamos alejando del centro del Sol, la temperatura y la densidad bajan, y ahí llega una zona, una de las capas internas, es una zona que se llama de radiación. Ahí sigue siendo grande la presión de los átomos es grande, que no permite el movimiento de los átomos, solamente permite el movimiento de energía electromagnética. Entonces ahí la energía que se creó en el núcleo se transporta por radiación. Entonces por eso se llama la capa radiativa. Después viene una capa en la que ya no, la presión no es tan grande, entonces permite movimientos de masa, así como agua hirviendo, ¿no? Que son celdas convectivas que se llaman. Entonces el material caliente sube y el material frío baja, ¿no? Entonces hay movimientos ahí. Eso es muy interesante porque después esos movimientos crean campos magnéticos, que lo vamos a ver más adelante. Después sigue la fotosfera, que ya es la interfase entre el interior que no vemos y el exterior que sí podemos ver. El interior, no tenemos acceso al interior, no podemos ver nada. Todo lo que sabemos del interior es por medio de modelos, por medio de algunas observaciones indirectas, pero tenemos muy pocas observaciones del interior, los neutrinos, que vamos a hablar un poco después de. La fotosfera es lo que vemos. Aparentemente es una capa muy quieta. Cuando la vemos así en el atardecer o cuando podemos ver el sol, pues como que no pasa nada, ¿no? Está así, de repente vemos manchas, ¿no? Manchas solares, no pasa nada en la fotosfera, como que es medio aburrida, ¿no? Pero es una capa muy pequeña del Sol donde se emite la radiación que nosotros podemos ver, que es el visible, y después de eso siguen ya las capas que, por ejemplo, podemos ver durante eclipses. En un eclipse vemos una capa roja, un anillo rojo rodeando la Luna, ¿sí? Y esa es la cromósfera. Entonces la temperatura viene bajando desde el núcleo, donde se generan esas reacciones nucleares, viene bajando, cae, y en la cromósfera ya está, digamos, el gas ya está frío, ¿no? Entonces se ve de un color rojo en lugar del amarillo del Sol, del disco, ¿no? Se ve de un color rojo. Después de esta capa, la cromósfera, viene una capa en la que la temperatura, por algunos fenómenos extraños que todavía no alcanzamos a conocer, la temperatura empieza a aumentar, ¿no? Extrañamente llega a temperaturas otra vez de millones de grados, así como en las capas del núcleo, un poco menos. Llega a millones de grados la temperatura, y también en los eclipses se ve como una corona, por eso se llama corona, ¿no? Una corona de pétalos así blanca rodeando el Sol. Eso se ve en los eclipses y se llama la corona. Entonces ahí eso lo podemos observar muy bien. Ahí hay, por ejemplo, las explosiones de las que vamos a hablar, que estamos muy interesados, tienen lugar en la corona solar. Hay mucha dinámica magnética, sobre todo en la corona solar. Hay que mencionar aquí que estamos hablando de plasma. El gas a alta temperatura pierde sus electrones, los átomos pierden sus electrones y se llaman ionizados, por lo tanto, ¿no? Eso es un plasma. Un gas a alta temperatura, un gas ionizado, es un plasma. Entonces, un plasma combinado con campo magnético nos da una serie de fenómenos tremendamente grandes, muy interesantes, que son los que nosotros analizamos ahora, ¿no? Muchas gracias, Alex. Yo, perdóname que te interrumpa, hablas de analizar, y a mí se me ocurre, Américo, preguntarte, en este caso a ti, ¿por qué es importante estudiar el Sol? Bueno, primero el Sol es un objeto fascinante. Cualquier cultura que ha existido en nuestro planeta siempre ha sentido adoración ante el Sol. El Sol es el astro que provee de vida al planeta.
Y bueno, recientemente con la capacidad de observación, con los instrumentos de los cuales hablaremos más tarde, que tenemos para estudiar el Sol, nos hemos dado cuenta que, bueno, el Sol es la llave para entender cómo funcionan las estrellas, cómo funciona el universo, y para darnos cuenta dónde estamos. Por ejemplo, esta es una imagen de la superficie del Sol, esa es la fotosfera, y estamos viendo precisamente las manchas solares que mencionaba Alejandro, y también nos damos cuenta de una cosa, el Sol gira, no solamente es un gas, es una enorme esfera de gas, sino que además está rotando. Y esas manchas, esas pequeñas regiones oscuras tienen una peculiaridad muy importante, porque fueron estudiadas desde hace mucho tiempo. De hecho, hay registros desde hace varios cientos de años, donde los chinos ya habían estudiado, habían empezado a contar el número de manchas que se apreciaban en la superficie del Sol. Y hay una figura ahí de unos dibujos que hizo Galileo, donde podemos precisamente observar estos dibujos hechos ya por Galileo en el siglo XVII, donde empieza a estudiar cómo está rotando el Sol y cómo se empiezan a comportar las manchas. Y bueno, contando estas manchas que tiene el Sol, nos damos cuenta de una cosa. El Sol no es este astro perfecto que nunca cambia, sino que el Sol cambia continuamente. De hecho, cuando uno empieza a contar el número de manchas, se da cuenta que el Sol de repente tiene muchas manchas y de repente tiene pocas manchas. Medio manchado el Sol. Exacto. Y nuevamente el número de manchas empieza a aumentar y disminuye. Y esto en un ciclo de 11 años. Hay una gráfica aquí adelante, donde podemos ver precisamente cómo se comporta el ciclo y donde hay registros ya muy grandes en tiempo, donde hemos podido estudiar precisamente ese ciclo de valles, picos y valles, representan unos registros donde podemos ver que el Sol, el número de manchas aumenta y disminuye conforme pasa el tiempo. Y además los ciclos no son exactamente iguales, hay ciclos con muchas manchas, ciclos con pocas manchas, y esto nos está indicando de que el Sol cambia. Es algo fascinante porque, el Sol tiene 5.000 millones de años, y uno esperaría que, bueno, el Sol cambiara lentamente con esas escalas de tiempo, y de repente el Sol tiene vibraciones de 5 minutos, y de repente tiene este ciclo de 11 años que además marca cosas muy importantes, porque no solamente estos cambios se observan en la superficie del Sol, en la fotosfera, sino que si vemos otra de las imágenes que hemos preparado, podemos ver, esto es una fotografía del Sol en rayos X. La imagen que nos indica el mínimo, cuando el Sol tiene muy pocas manchas, así se ve la superficie del Sol, la corona, de la cual nos hablarán más adelante. Y cuando el Sol tiene muchas manchas, la configuración es muy distinta. Ahí le estamos llamando el máximo, y podemos ver que la configuración es mucho más compleja. Y aquí está el Sol rotando. Qué cosa más hermosa, claro, y además fascinante, porque este ciclo de manchas afecta diferentes capas del Sol. Entonces vemos que cambia la superficie, la fotosfera, también cambia la corona. Si podemos ver otra de las imágenes, vamos a ver cómo se dan estos cambios en distintas partes del Sol. Esta es una imagen donde va a haber un cambio. Cada una de las... es una fotografía del Sol que está separada de la otra un año, y donde podemos ver que en la que tenemos hacia el frente, el Sol tiene muchas manchas, y conforme nos alejamos del anillo, el Sol empieza a tener pocas manchas, y regresamos y el Sol vuelve a tener muchas manchas. Aquí está la corona nuevamente, cómo se ha cambiado, cómo se ha transformado. Y bueno, hay algo todavía más importante. Cuando el Sol tiene muchas manchas, el Sol tiene mucha actividad. Empiezan a ocurrir una serie de explosiones, una serie de eventos explosivos en la superficie del Sol que lo hacen todavía más interesante. No solamente lo vemos cambiar y lo vemos salir todos los días, sino que además tiene explosiones tremendamente violentas que se dan en sus diferentes capas, y algunas de ellas tienen repercusiones importantes en la Tierra, las cuales hablaremos más adelante. Entonces, bueno, el Sol se convierte en este fascinante objeto que no solamente es la fuente de vida del planeta, sino que además es la llave para conocer cómo se comporta el universo. Y bueno, en esta imagen de la cromósfera
vemos cómo el Sol empieza a tener algunas emisiones de actividad, algunas pequeñas explosiones, y estas son importantes, como lo mencioné, porque no solamente están expulsando materia y radiación hacia el espacio, hacia el medio interplanetario, sino que además algunas de ellas son capaces de interaccionar con nuestro planeta, como lo vamos a explicar más adelante. Muchas gracias, te agradezco mucho, Américo. Y bueno, ya que nos dan toda esta amplia explicación, yo quiero preguntarte, doctor José Valdés, director del Instituto de Geofísica, ¿cómo es que se relaciona el Sol con nuestro planeta? Bueno, lo primero que debiéramos darnos cuenta es que el Sol y los leones tienen algo en común, ¿no? Ninguno de los dos es como lo pintan. Nos pintan al Sol de una manera y hoy estamos viendo en este momento que el Sol es muy distinto. ¿Qué tiene que ver con nuestro planeta? Bueno, aquí tendríamos que decir también, si a mí me preguntan de qué tamaño es el Sol, pues depende. Depende cómo lo queramos ver. Si me dicen la fotosfera, bueno, la fotosfera sí es ese disco visible que sale por el oriente y se mete por el occidente todos los días. Pero el Sol, podríamos decir que es tan pesado que no se aguanta a sí mismo. Y entonces el Sol se está expandiendo continuamente. No se puede, no es que sea tan pesado, tiene tanta energía que no se puede contener a sí mismo, y el Sol se está expandiendo continuamente. Y entonces nosotros, y Júpiter, y Saturno, y Urano, y todos los planetas estamos dentro del Sol. El Sol se expande continuamente y se constituye lo que se llama el viento solar. Y es a través del viento solar que nos llegan muchas de las perturbaciones que se provocan por las explosiones que están sucediéndose en el Sol. Y es el viento solar el que domina, el que manda en todo el espacio interplanetario y más allá, muy probablemente hasta lo que son alrededor de 100 unidades astronómicas, 100 veces la distancia media de la Tierra al Sol. Ahí estamos viendo al Sol explotar y estamos viendo emisiones, ese tipo de emisiones que se llaman eyecciones de masa coronal, que seguramente Juan Américo hablará un poco más al rato, que son de hecho un gas incandescente que se va expandiendo y que a veces engloban a la Tierra, contienen a la Tierra, y como la Tierra, como ya se vio en otro programa, tiene un campo magnético, estas explosiones que vienen del Sol perturban el campo magnético de la Tierra y suceden muchas cosas con comunicaciones, con clima, en fin, hay una serie de fenómenos que se suceden en la Tierra y hoy estamos entendiendo otras cosas que no sabíamos en el pasado. Por ahí creo que hablaron en un programa pasado que estamos descubriendo que hasta puede tener influencia en la salud humana. Entonces son múltiples cosas y el transporte es a través de este medio que es el viento solar. Muy bien, muchas gracias, Pepe, te agradezco. Nosotros vamos a ir a una pausa, a una breve pausa. Quédese con nosotros porque al regreso de la pausa vamos a decir cuál es la pregunta que le invitamos a que responda para que usted pueda contar con estos libros que gentilmente nos ha obsequiado el Instituto de Geofísica. Y nuevamente le recordamos nuestros teléfonos 5622-8720 y la terminación 8728. Gracias por mirarnos por Mirador Universitario. Volvemos en un momento.
de regreso y como usted pudo observar en la pantalla hace un momento, aparece la dirección tanto del sitio de internet como de correo electrónico a la cual usted puede comunicarse o puede ponerse en contacto con nosotros. Nos interesa mucho su opinión, que nos dé su punto de vista, qué le parece esta serie, que nos haga sus preguntas y desde luego qué más le gustaría ver en Mirador Universitario. Y bueno, lo prometido es deuda. Comentamos que al regreso de la pausa les íbamos a decir la pregunta que si usted la contesta, a las 5 primeras personas que se pongan en contacto con nosotros, les vamos a obsequiar libros que ha donado el Instituto de Geofísica. La pregunta es, ¿con qué instrumentos se estudia el Sol en el Instituto de Geofísica? ¿Con qué instrumentos se estudia al Sol en el Instituto de Geofísica? Y los libros, le voy a pedir aquí a mis compañeros que están en el estudio para que usted se dé una idea de cuáles son los libros que vamos a obsequiar. Dice, del instante de la creación a la formación y estructura de la Tierra, la ciencia, su método y su historia, expedición a la cordillera de los Andes, consideraciones sobre el hierro y estudio del yacimiento ferrífero El Laco, Chile, la actividad volcánica, aquí lo tenemos, así como el libro intitulado La contaminación del agua subterránea y su transporte en medios porosos. Así que ya lo sabe usted, comuníquese con nosotros para que pueda hacerse acreedor a alguno de estos obsequios. Y bueno, yo quisiera preguntarte directamente, Alex, ¿cómo es que los investigadores estudian al Sol? Bueno, me gustaría empezar diciendo que el Sol emite en todo el espectro electromagnético, pero primero tenemos que saber qué es el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas son ondas, entonces cambia la distancia entre pico y pico, lo que se llama longitud de onda. Entonces hay ondas que varían muy rápido y unas que varían muy lento. A eso le llamamos onda larga y onda corta. Entonces el Sol emite en todo eso. El problema aquí, uno de los problemas, es que las ondas que varían rápido son de alta energía y son dañinas para la vida, ¿no? Entonces, afortunadamente, la atmósfera de la Tierra las detiene. O sea, aunque el Sol emite todo este tipo de radiaciones, la atmósfera terrestre detiene las que son dañinas. Y detiene una gran parte de esas radiaciones, solamente deja pasar dos tipos, principalmente, ¿no? La visible, por eso vemos el Sol, obviamente, y la ventana de radio. Se llaman estas ventanas atmosféricas, ¿no? Entonces, a la izquierda ahí se puede ver la ventana de radio, a la derecha una ventana visible, y hay otras ventanitas. La parte blanca en las gráficas quiere decir que está pasando radiación hacia la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros desde la Tierra estamos limitados por esas ventanas atmosféricas. Tenemos que observar al Sol y a todos los astros extraterrestres en esas longitudes de onda, o visible o radio, ¿no? También podemos observar partículas, pero no son, técnicamente no son radiación electromagnética, pero podemos observar partículas. Nuestros observatorios, por ejemplo, pues quedan en esas ventanas, ¿no? De los que vamos a hablar más adelante, quedan en esas ventanas. Entonces, bueno, esta es una imagen de un observatorio terrestre en el visible, que está en Estados Unidos, y tenemos por ahí otra imagen de un observatorio de radio, ¿no? en Japón. Este es un observatorio solar, específicamente. Ese se ve impresionante, con tantas antenas. Claro, ¿no? Es un interferómetro, se llama esto. Entonces, bueno, en Tierra tenemos esas observaciones, y para ver otras longitudes de onda que no penetran en la atmósfera, hay que ir afuera de la atmósfera, ¿no? Hay que ir al espacio. Y entonces, últimamente, hemos tenido una gran cantidad de observatorios solares en el espacio que pueden observar ya longitudes de onda más pequeñas, como el ultravioleta, que ya vimos algunas imágenes. Vamos a estar viendo a lo largo del programa más imágenes del ultravioleta, rayos X, radio, algunas partes del radio, infrarrojo. Tenemos gran cantidad de esas observaciones. Por ejemplo, aquí al principio teníamos un observatorio que se llama LASCO. Ese observatorio está en el espacio, es un coronógrafo, observa la corona nada más, lo que rodea al Sol, no observa el Sol, observa la corona, y cambia, digamos, el primero, el azul que estamos viendo ahorita, ve los alrededores del Sol, digamos, pero un poco lejos. Lo llamamos, nosotros lo medimos en radios solares.
¿sí? Entonces, el radio del Sol es la bolita amarilla que se ve ahí, y este llega hasta 30 radios solares, 30 veces el radio de la bolita amarilla, ¿no? Ese es el ASCO C3. Ahora vamos a pasar el rojo, es el ASCO C2, es otro instrumento, no son compatibles, digamos, no se puede observar todo con un solo instrumento. El ASCO C2 observa desde hasta 5 radios solares, ¿sí? Y si seguimos, vamos a ver ahora un instrumento que se llama EIT. Este es ultravioleta, estamos observando el Sol en ultravioleta, son 1,5 millones de grados aproximadamente para que el gas emita en ultravioleta en esa longitud de onda, tiene que ser 1,5 millones de grados aproximadamente. Este es otro instrumento, el TRACE, es otro instrumento que también ve ultravioleta, pero con una resolución espacial tremenda, ¿no? Ese no ve todo el Sol, pero ve regiones muy pequeñas del Sol con una gran resolución. Y tenemos ese instrumento que se ve, lo rojo que se ve ahí es el RESI, son rayos X, es más alta energía. Nosotros estamos subiendo en energía. Entonces es el rojo, es en alta energía, rayos X, y el azul todavía más alta energía, pero sigue rayos X, ¿no? Entonces tenemos esos instrumentos para observar el Sol. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Y bueno, Pepe, yo quisiera preguntarte, sabemos que de hecho del Instituto de Geofísica dependen varios observatorios. A mí me gustaría que nos platicaras muy brevemente sobre esto. ¿Cuáles son estos observatorios con los que cuenta el Instituto de Geofísica y de manera puntual del observatorio que tienes a tu cargo, por favor? Bueno, tenemos 4 observatorios en el Instituto de Geofísica a nuestro cargo. En Ciudad Universitaria hay 2, uno está a cargo de Alejandro y otro está a cargo mío. Está el observatorio de Michoacán, que está a cargo de Juan Américo, y tenemos un observatorio en Sierra Negra, junto al pico de Orizaba, en una montaña a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Voy a hablar ahora del observatorio que está a mi cargo aquí y la parte que está a mi cargo en Sierra Negra. ¿Por qué con los rayos cósmicos podemos investigar al Sol? Bueno, ¿y qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos básicamente son partículas que vienen del cosmos. Ahí estamos viendo cómo se descubrieron los rayos cósmicos. Ese señor que aparece a la izquierda es Victor Hess, que se subió en unos globos aerostáticos a principios del siglo pasado, entre 1908 y 1912, hizo 8 vuelos en globos aerostáticos y determinó que una radiación extraña que llegaba a la Tierra, que no sabían cuál era su origen, pensaban que origen terrestre era de origen extraterrestre. Después se descubrió que los rayos cósmicos son núcleos de átomos ordinarios, núcleos de hidrógeno principalmente, son partículas, protones, pero también hay núcleos de helio y de elementos más pesados. Se han encontrado hasta núcleos de hierro. Y ahí estamos viendo la estación de rayos cósmicos de Ciudad Universitaria, es lo que está atrás de las letras. Ahí los rayos cósmicos, al ser partículas cargadas, protones y elementos más pesados, sienten la presencia de campos electromagnéticos, en particular los campos electromagnéticos que están en el viento solar, que se lleva el viento solar, los arrastra desde el Sol. Ahí hay una imagen pictórica de lo que sucede en el Sol y cómo llegan las perturbaciones del Sol a la Tierra. Hay las líneas del campo magnético interplanetario y las de la Tierra. Entonces, como el campo magnético interplanetario, que es el campo del Sol, afecta a los rayos cósmicos, a través de estudiar a los rayos cósmicos podemos estudiar al Sol. Y hay una red mundial, estamos viendo ahora un mapa mundi, en donde se muestran las estaciones que hay alrededor del mundo. Ahí se puede ver dónde está el mundo desarrollado, ¿no? Es donde hay más estaciones, y en el sur pues hay pocas, y está marcada la de México. Cuando los rayos cósmicos llegan a la atmósfera terrestre, producen colisiones nucleares. Trae tal energía que producen colisiones nucleares, y las partículas secundarias van produciendo más y más colisiones, y se genera lo que se llama un chubasco de rayos cósmicos. Ahí está una simulación de cómo se genera este chubasco, y se ponen detectores en la Tierra para detectar estas partículas. Cuando los chubascos son muy grandes necesitamos muchos detectores, pero cuando son pequeñitos, los que tienen en relación con el Sol, los que son afectados por el Sol, pues los podemos detectar en un detector propiamente. Y vimos también la imagen de una supernova, que es de donde se piensa que vienen la mayoría de los rayos cósmicos de baja energía, los que detectamos aquí en la Tierra.
Ahí está la estación de Ahí rayos está la cósmicos, estación, está vamos entre a verla. veterinaria está a nombre de quien fue mi antecesor, que desafortunadamente murió, y ahí estamos viendo los detectores. Son detectores de partículas, neutrones y plásticos de centelleo que están ahí arriba. Estos detectores, tenemos 6 de estos, porque lo que queremos checar es que la estadística de las partículas sea la misma. Y así como se dijo que el Sol tiene un ciclo de actividad, las manchas suben y bajan. Cuando hay muchas manchas hay pocos rayos cósmicos, y cuando hay pocos rayos cósmicos y cuando hay pocas manchas, perdón, hay muchos rayos cósmicos. El Sol está modulando la intensidad de rayos cósmicos, y entonces a través del estudio de los rayos cósmicos estudiamos al Sol. Estamos viendo todo el equipo que tenemos en la estación de rayos cósmicos aquí en México, que en su mayoría es casero, hecho por los técnicos que trabajan ahí en el observatorio, y es un equipo que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, porque lo más valioso de esto son las series continuas. Hoy en día del observatorio tenemos aproximadamente 12 años de datos de forma continua, ya tenemos un ciclo solar. Y el otro observatorio que está a mi cargo está en Sierra Negra. Teníamos las imágenes de Sierra Negra. Ahí lo que hicimos fue aprovechar la oportunidad que nos brinda las instalaciones que ha hecho el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que pusieron ahí está Sierra Negra. Están construyendo esta gran antena que tiene 50 metros de diámetro. Están las grúas que van a subir la antena, se va a ver un poquito más adelante. Ahí está toda la estructura, y esta antena está con fines astrofísicos, con ella van a ver los confines del universo. Pero nosotros pensamos y obtuvimos la colaboración de ellos para instalar un observatorio solar, le llamamos el OSOMEGA, el Observatorio Solar Mexicano de Gran Altura, uno de cuyos aparatos está a mi cargo. Ahí estamos viendo todo el sistema de detección. Ahí se detectan partículas. ¿Qué partículas? Neutrones. Los neutrones son partículas neutras que no son afectados por los campos electromagnéticos que hay entre el Sol y la Tierra, por el medio interplanetario, y entonces nos llegan desde el Sol inalteradas. Ahí está uno de los técnicos haciendo mediciones del equipo de respaldo, y estamos viendo la pantalla de cómo se reciben los datos del observatorio de neutrones solares. Lo más importante es que esta es la única fuente material de información que nos llega de cualquier cuerpo en el universo y que nos llega inalterada desde la fuente. Entonces, el Sol nos está diciendo cosas. Ahí está uno de mis estudiantes que estaba explicando cómo funciona el detector. Es un detector complicado como para meternos en detalles, pero básicamente podemos detectar de cuánto nos llegan de cuánta energía del Sol, y además podemos ver al Sol por medio de un arreglo de detectores que están en coincidencia, y podemos apuntar y saber si esas partículas vienen del Sol. Y esta forma parte de una red mundial que tiene 7 detectores, y lo interesante es que por estar en el lugar en donde estamos, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, nos llega un gran flujo de neutrones. Y eso es lo que lo hace muy valioso. Ahí estamos viendo la parte occidental del cerro, que ve hacia Sierra Negra, y esta es otra toma desde abajo del cerro. Es difícil llegar ahí, se tarda 4 horas desde la Ciudad de México, ¿no? Alejandro tiene el otro observatorio, el otro detector del Observatorio Solar de Gran Altura, ahí en Sierra Negra. Muchas gracias, Pepe, y sin duda esto nos pone en la perspectiva y hace patente los avances importantes, ¿no?, que tiene la universidad con respecto a instalaciones de alta especialización para poder hacer todas estas actividades de investigación. Muchas gracias, Pepe, por tu amplia respuesta. Alex, a mí me gustaría, como ya entrando a más detalle de lo que implican actividades propiamente de investigación en tu caso, ¿cuáles son las tareas que llevas a cabo con respecto al estudio del Sol? Bueno, en el Instituto de Geofísica, aquí en CEU, tenemos un interferómetro, se llama interferómetro de base pequeña. Está constituido de dos antenas de 1 metro, que observa la radiación solar en microondas. Estamos observando al Sol desde, bueno, no el amanecer, pero 9, 10 de la mañana, dependiendo del horario,
hasta, sí, dependiendo de muchas cosas ahí, sí, hasta el atardecer observamos el sol. Cabe mencionar que este es el único observatorio que registra la actividad solar en México, y que está funcionando prácticamente todos los días. Los fines de semana, por los trabajadores, pues no, desgraciadamente no trabaja, ¿no? Este equipo fue una donación soviética de hace mucho tiempo, hace 30 años, pero digamos de unos 2 o 3 años para acá, hemos trabajado mucho con estudiantes de ingeniería, de aquí de la UNAM, del Poli. Muchos estudiantes han llegado a ayudarnos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo prácticamente es ingeniería en reversa, ¿no? Estudiamos cada parte del instrumento, ¿sí? Vemos qué hace, estudiamos por otro lado qué tendría que hacer, lo diseñamos y lo construimos nuevamente. Entonces, de la donación soviética, pues simplemente quedan los platos y la estructura de fierros, digamos, pero ya todo el instrumento es nuevo, ¿no? ¿Qué hacemos con este instrumento? Pues nos interesan mucho las ráfagas solares. Por ejemplo, estamos viendo una en la pantalla. Esa es una ráfaga solar. Durante esa explosión, realmente es una explosión, es una liberación de energía muy grande. Entonces, durante esa explosión se emite radiación, como decíamos, en todo el espectro electromagnético, pero en microondas que llegan a la Tierra, lo podemos observar bastante bien. Entonces, es lo que estudiamos con el interferómetro. Teníamos por ahí estamos viendo ahora el interferómetro. Está un técnico que en la mañana lo está apuntando hacia el sol, cada mañana lo tenemos que apuntar hacia el sol y ya después él solo sigue el sol con el movimiento horario, ¿no? Entonces, este es el interferómetro y lo que tenemos también es un radiotelescopio que estamos construyendo en Sierra Negra, como dijo José Valdés. Vamos a ver las imágenes después. Este es un proyecto muy interesante porque implica la participación de muchas instituciones. En primer lugar es UNAM y NAOE, pero ahí también hay estudiantes, profesores, investigadores de muchas instituciones de educación superior en el país, ¿sí? Y sí, que están participando ahí en ese proyecto. Es un proyecto prácticamente, nuevamente es una donación de Estados Unidos. La base y el disco es una donación de la Universidad de Texas, pero es lo único que estamos usando. O sea, digamos, los fierros nuevamente, toda la electrónica, toda la programación, todo está siendo construido en México, ¿sí? Una parte en la UNAM, en el Instituto de Astronomía en Ensenada, otra parte en el INAOE, partes aquí en Geofísica. Estamos cooperando para tener ese instrumento funcionando, esperamos pronto, tal vez para el fin de año o el próximo año. Va a estar funcionando, va a ser un instrumento único, nuevamente por el hecho de que estamos a gran altura. Podemos observar, ahí tenemos una imagen de cómo estaba en Texas ese instrumento y va a ser muy parecido a lo que quede en Sierra Negra, ¿no? Claro. Con este instrumento a la altura, los 4.600 metros, nos da oportunidad de estudiar radiaciones que no llegan a baja altura. O sea, igual tenemos menos atmósfera arriba de nosotros a esta altura y queremos estudiar radiaciones de longitud de onda milimétrica, que están esas muy relacionadas con esa liberación de energía. La primera parte de la liberación de energía, que todavía no entendemos, o sea, en la física solar ese es un problema, el de las ráfagas, no entendemos la primera parte de la liberación de energía. Con esa antena nos va a ayudar a resolver ese problema. Esta es la antena, ahí en el en el INAOE, están cambiando la superficie reflectora, la vamos a mejorar muchísimo ahora en el INAOE. Es la base de la antena que está también ahí en el INAOE, lo estamos viendo, ya la repararon, la reconstruyeron completamente. Ahí se puede ver al doctor Eduardo Mendoza, que es el principal, bueno, uno de los principales investigadores en esto. Y bueno, vamos a tener al final un instrumento que nos va a ayudar a resolver las ráfagas, ¿no? Estamos viendo una imagen de una animación de una ráfaga
y nosotros veríamos la parte, digamos, de la izquierda pegada a la superficie solar. Nosotros con estos instrumentos estamos viendo eso, y con el de José Valdés estamos viendo esas partes, ¿no? Es la liberación primaria de energía, y después la parte que se separa es lo que vamos a ver con el instrumento de Américo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Américo, y sabemos también, tengo entendido, que tú estás a cargo de un observatorio. ¿Podrías decirnos de cuál y cuáles son las actividades que realizas, por favor? Claro que sí, ahora nos vamos a Michoacán. Ahora nos vamos a Michoacán. Radiotelescopio, un arreglo de antenas. ¿Cómo se llama este observatorio? Es el Observatorio de Centelleo Interplanetario de Cueneo, Michoacán. Ya. Y bueno, pues este tiene una historia muy grande, pero es para otro programa, porque desde ese terreno fue donado por los ejidatarios de una comunidad ejidal. Ha tenido una larga y tortuosa aventura, pero estamos muy contentos porque estamos a punto de inaugurarlo. Hemos recibido finalmente los apoyos importantes tanto del gobierno del estado como de la UNAM para estar listos ya para iniciar observaciones. Y hay una animación que tenemos ahí, un poco para dar el contexto de qué es lo que vamos a estudiar. Porque nosotros no vamos a ver directamente hacia el Sol. Aquí tenemos una animación donde podemos ver al astro y hay una enorme explosión, una eyección de masa coronal que se comienza a propagar en el medio interplanetario, y después de unos 2 o 3 días se impacta contra esta coraza que es el campo magnético de la Tierra. Y sin embargo, si se dan las condiciones específicas, esta coraza se abre y algunas partículas energéticas solares entran dentro de la atmósfera de la Tierra. Esto ocasiona toda una serie de fenómenos que le llamamos tormentas geomagnéticas y clima espacial, de lo cual hablaremos más tarde. Esta es una simulación numérica precisamente de cómo se propagan estas perturbaciones en el medio interplanetario. Ahí lo que tenemos es en el centro de la figura, en la parte roja, oscura, el Sol, y de repente salen unas perturbaciones que comienzan a propagarse y tienen tamaños enormes. Estas cosas pueden llegar a tener ya aproximándose a la órbita de la Tierra, casi un cuarto de la distancia del Sol a la Tierra de ancho. Son unas cosas gigantescas y que, bueno, pues tienen particular interés por las repercusiones que estas perturbaciones tienen sobre nuestra tecnología. Y bueno, pues hay una técnica que es la técnica del centelleo interplanetario, en la cual un radiotelescopio en la Tierra empieza a detectar señales de las fuentes de radio cósmicas, en este caso no mirando directamente al Sol, sino detectando emisiones de otras fuentes, de radiogalaxias, de pulsares. Y cuando estas emisiones se aproximan hacia nuestro sistema solar y se encuentran con una de estas enormes nubes que han sido producidas por el Sol, hay una interferencia con estas señales y la señal llega con ruido a la Tierra. A ese ruido le llamamos centelleo. Le decimos centelleo interplanetario porque están asociados con un fenómeno en el medio interplanetario. Así es como indirectamente podemos estudiar qué tan perturbado está el medio interplanetario. Y bueno, ahí tenemos unas imágenes. No sé si... Este es el logo del proyecto, es el Observatorio Centelleo Interplanetario. Y aquí están algunas de las gentes involucradas en el proyecto. Vemos gentes de la UNAM, de la India, de Cuba, donde estamos estableciendo un equipo de colaboración internacional. Este es un diagrama que ejemplifica brevemente lo que había dicho. Estamos captando señales que vienen de radio, la perturbación, en este caso la mancha anaranjada, modifica las señales que vienen de la fuente y esta llega con ruido. Estas como olas que se ven es como pretende mostrar el frente, las señales alteradas por la perturbación en el medio interplanetario. Y bueno, pues eso es lo que va a estudiar la antena. En este momento hay 2 observatorios en operación, uno en Japón, otro en la India, y nosotros vamos a ser el tercer observatorio en el mundo que va a estudiar esta técnica. Y esto es muy importante porque como nos interesa estudiar el Sol, necesitamos observatorios que estén del lado día. Y resulta
que bueno, pues nosotros estamos a 11 horas y media del observatorio de la India. Tenemos una diferencia de horario enorme y cuando para aquí es día, allá es noche y viceversa. Y esto complementa las observaciones. Por eso es importante establecer una red mundial de observatorios. Esta es la ubicación aproximada de dónde está el observatorio. Tenemos ahí más o menos, aparece Morelia y la carretera Guadalajara, y ya es una foto panorámica del sitio. Esta es una zona prácticamente, es una ciénega, una región completamente que se dedica a la agricultura, y donde la comunidad nos donó 3 hectáreas para hacer este observatorio a la UNAM. Y bueno, pues el observatorio consiste de una antena que mide 150 metros en la dirección este-oeste y mide 80 metros en la dirección norte-sur. Es un arreglo de 4.096 antenitas, que bueno, así a primera vista uno dice, pues eso parece como un tendedero, pero en realidad es un ensamble muy complejo de antenas, que estamos sumando la señal que recibe cada una de las 4.096 antenas para tener una antena muy grande, que sea muy sensible, porque estas señales que vamos a captar son muy débiles. Y bueno, pues aquí tienen este ensamble, este complejo ensamble de antenas y toda la electrónica que está asociada con este instrumento. Esta antena ha sido construida completamente en México por el equipo técnico del proyecto, donde han hecho una labor extraordinaria el maestro Armando Carrillo, el ingeniero Ernesto Andrade, y además de la colaboración que hemos recibido por parte de otros compañeros de la UNAM, del Centro de Radioastronomía en Morelia, del Centro de Geociencias en Querétaro, y como colaboraciones en la India y en Cuba. Sí. Américo, a mí me gustaría, no me quisiera quedar con esto, tomaba yo nota de algo que me parece importante, por razones de tiempo y para poder cerrar como todos los contenidos que teníamos programados para esta sesión, si pudiéramos ahondar un poco más sobre la relación que existe entre las tormentas solares y los efectos en la Tierra, después de ver toda esta infraestructura con la que se cuenta para el estudio de este tema. Por favor, podríamos empezar contigo y quisiera la participación también de los demás. Bueno, Pepe había comentado del viento solar. El viento solar es este continuo flujo de partículas que está permeando el medio interplanetario, y las cuales, como se vio en un programa anterior, no pueden penetrar a la Tierra porque nuestro campo magnético forma una coraza que está impidiendo que este flujo continuo penetre en la atmósfera. Y bueno, pues esta coraza no es infalible, y cuando hay estas perturbaciones que logran romper la coraza, se filtran partículas que producen una serie de fenómenos que se llama tormenta geomagnética, como se vio en el programa anterior, y donde estas tienen, por ejemplo, producen varias afectaciones a las telecomunicaciones y a la posición de los satélites. Y este diagrama lo que quiere ejemplificar un poco es cómo se dañan las telecomunicaciones, cómo se afectan las órbitas de los satélites, y en países a altas latitudes también hay, en ocasiones se dañan los transformadores de corrientes. Hay un apagón muy famoso en 1989, y en particular, bueno, están las auroras boreales, que no sé, alguno de... ¿Quisieran comentar? Bueno, las auroras boreales son partículas que penetran en la atmósfera y perturban las capas altas de la atmósfera, lo que hace que los átomos, digamos, absorben energía, y esa energía la regresan en forma de luz, y estos son espectáculos bellísimos. ¿Por qué se da, en los polos, en las zonas aurorales que se llaman? Porque es donde las líneas del campo magnético están verticales, y es por donde es más fácil que penetren partículas de baja energía, y no se da en las zonas ecuatoriales. En México el campo magnético está muy horizontal, sin embargo hay periodos. En 1989 se vio una aurora boreal en Cancún, en la Ciudad de México, que se habla de la península de Yucatán como el sureste, pero resulta que Cancún está más al norte que la Ciudad de México. Entonces hay que ubicar muy bien la geografía, ¿no? Se vio en Cancún porque está un poquito más al norte que la Ciudad de México. Entonces, en periodos muy perturbados, esta actividad auroral puede descender hasta latitudes bajas. Y hoy, creo que platicaron un poco en el programa, hace 2 programas,
de que este tipo de tormentas pueden tener afectación incluso en problemas de infartos al miocardio, o de embolias, o de ataques epilépticos. Eso está muy en pañales todavía, pero hay indicios muy ciertos de que el sol puede afectar incluso a los seres vivos. Y bueno, vemos ahí como ejemplo el titular, me imagino. ¿Qué podemos decir con respecto a este evento? Bueno, lo que pasa es que se alteran, no sé si quieren... Bueno, de lo que afecta estas tormentas son las comunicaciones, pero los satélites en particular, durante una ráfaga, por ejemplo, se emiten partículas, ya lo hemos visto, partículas muy energéticas que pueden llegar a los satélites de lleno, ¿no? Llegan a los satélites o también a la posible vida fuera de la Tierra. Si hay un astronauta ahí, también le llegan esas partículas. Pero a los satélites le está llegando continuamente, ¿no? Cuando el ciclo de actividad, cuando tenemos mucha actividad, continuamente están bombardeando a los satélites estas partículas de alta energía. Y puede alguna de ellas tocar un circuito vital del satélite, ¿no? Y en ese momento, pues el satélite muere, ¿no? El satélite muere. Otra posibilidad, ahí se ve el apagón que mencionaba Américo. Otra posibilidad es que la compresión, estas nubes interplanetarias comprimen la magnetosfera y los satélites están girando en el espacio, no es vacío, hay unas cuantas partículas, pero cuando llega una compresión hay más partículas de lo normal. Entonces los satélites tienen fricción, encuentran fricción ya, porque están diseñados para estar en el vacío y encuentran más partículas de las que deberían, ¿no? Eso los mueve de su órbita, ¿sí? los baja de su órbita, los mueve. Y entonces hay que gastar combustible, por ejemplo, para regresarlos a la órbita en la que estaban, y eso acaba finalmente con la vida útil del satélite, ¿no? A largo plazo. Entonces, esas son de las afectaciones en las comunicaciones. También las ondas electromagnéticas no se propagan tan fácilmente. Entonces los celulares y cosas así tienen problemas. Muchas gracias, Alex. ¿Algún comentario más sobre esto? Bueno, hubo algo que nos faltó decir. Gran parte de las radiocomunicaciones en la Tierra, de las telecomunicaciones, dependen de una capa alta de la atmósfera que se llama la ionosfera, en donde el gas está a alta temperatura, están separados los núcleos de los electrones, eso transmite ondas electromagnéticas, y cuando hay estas tormentas se perturba la ionosfera. Entonces se pueden perder comunicaciones. Esto sucede mucho en las regiones norte de Canadá, norte de Europa, en las regiones polares, en donde tiene uno que tener mucho cuidado porque hay equipos, hay gente que está haciendo trabajo de campo, buques que van por ahí, y se pueden perder totalmente si no hay una resintonización de todos los aparatos de comunicación. Creo que esa es una cosa que nos había faltado de explicar. Entonces, como vemos, el sol afecta mucho más de lo que realmente pensamos a nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Pepe. Yo creo que ahora no nos resta más que invitar a nuestro teleauditorio que tenemos un par de láminas donde se puntualizan los aspectos más importantes revisados en este programa. Como ustedes pueden ver ahí, entre otras cosas, se explicó en este tema que el Sol es una estrella conformada por diversas capas y que tiene manifestaciones de actividad en su superficie. Asimismo, se habló de las manifestaciones de la actividad solar y cómo afectan a la Tierra. Ya se comentaba aquí de las telecomunicaciones, que el Sol puede estudiarse desde el espacio y desde la Tierra, que nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, cuenta con diferentes instrumentos para estudiar el Sol y sus repercusiones. Así que bueno, en términos generales esto es lo que hemos aprendido en esta ocasión. Muy rápidamente quisiera hacer extensiva la invitación que hace el Instituto de Geofísica para el concurso de cuentos de ciencia ficción. Esta es una de las actividades más en donde se apoya la divulgación de la ciencia y de las actividades importantes que en materia de investigación realiza la UNAM. Está usted viendo justamente en congruencia con los festejos del Año Internacional de la Física, cómo se están realizando estas actividades. Tiene usted ahí el sitio en internet para que pueda contar con mayor información. Nosotros prácticamente hemos concluido. Quiero agradecer muchísimo y en todo lo que vale al doctor José Valdés, titular del Instituto de Geofísica, haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Al doctor Américo González,
y al doctor Alejandro Lara. El tiempo se va como agua y recordarle a usted que nos acompañe en la próxima sesión de esta serie La Geofísica de la Tierra, no sin antes agradecer a la ingeniera Lucila Cortina, la coordinación académica de esta serie, y a mis compañeros del equipo técnico y de producción que hacen posible llevar a ustedes esta emisión. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo por aquí, por Mirador Universitario. Pásela bien y hasta pronto.